Tenemos que reiterar, hermano, cada vez que la vida espiritual del creyente necesita alimentarse, necesita crecer continuamente a través de la palabra de Dios. Es necesario conocer, pues, la palabra para poder crecer, para lograr ese objetivo de parte de Dios, que es hacernos crecer espiritualmente. Hoy voy a comenzar esta predicación, hermano, hablando acerca del significado de ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Hay bastantes, ¿eh? Mire, no sé si algunos o muchos de nosotros alguna vez nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué soy cristiano? ¿Usted sabe, hermano, por qué es cristiano? O a lo mejor alguien le ha dicho: oye, ¿tú eres cristiano? Y le hemos dicho: sí, sí soy cristiano. Pero realmente sabemos y entendemos por qué somos cristianos. Y si no se ha hecho esa pregunta, hermano, yo creo que necesitamos comenzar a hacernos esa pregunta. ¿Por qué soy cristiano? Algunas veces, ante esta pregunta, damos una infinidad de razones. Muchas veces no estamos seguros si somos cristianos o no. Muchas veces de repente alguien nos pregunta esto y le decimos: bueno, pues yo soy cristiano porque me dijeron allá en la congregación que si no hacía una oración recibiendo a Jesús, entonces me iría al infierno. Y pues entonces yo hice una oración y pues dicen que ya soy cristiano. O a lo mejor nuestra contestación fue: pues es que un día el pastor llamó a la congregación, a lo mejor hasta llamó al altar y yo pasé, ahí oraron por mí, y cuando regresé y cuando terminó esa oración me dijeron: ya eres cristiano. O tal vez podamos contestar de otra forma diciendo: pues mira, pues yo voy a la iglesia los domingos, me gusta, me siento bien, y pues dicen que ahí ya todos somos cristianos, así que pues a mí me gusta ir a la iglesia y pues soy cristiano. Mire, yo quiero con todo respeto decirle que no hay peores razones o contestaciones que estas que acabo de mencionar para responder a una pregunta muy importante, para responder a esa pregunta tan importante: ¿por qué somos cristianos? ¿Y sabe por qué esta pregunta y la respuesta deben ser plenamente conscientes y con plena seguridad? Porque de la respuesta que nosotros demos dependerá nuestra salvación. ¿Escuchó? De la respuesta que demos ante esta pregunta, según nuestra fe y nuestras convicciones, dependerá nuestra salvación. Yo creo, hermano, que la mejor respuesta
que podemos dar de por qué somos cristianos. Es decir, yo soy cristiano porque ahora Cristo vive en mi corazón. Esa es la mejor respuesta que nosotros podemos dar. Cristo vive ahora en mi corazón. Él es ahora mi Señor. Y porque Cristo hizo un cambio tan radical en mi vida, que lo que más deseo es seguirle, servirle, obedecer su palabra, para poder mostrarle al mundo el poder de Dios, para poder mostrarle al mundo su misericordia a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho con ese poder sobre mí. Esa es la razón por la que debemos de entender que somos verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo. Amén. ¿Y por qué Dios estará tan interesado en nosotros? ¿Por qué Dios estará tan interesado en ti? ¿Por qué Dios estará tan interesado en la humanidad? ¿Sabes por qué? Porque somos su creación. ¿Sabes quién te creó? Dios. ¿Sabes quién permitió que vinieras a esta vida y que nacieras en esta tierra? Dios. Tú y yo y toda la humanidad en un principio somos su creación. Pero ¿sabes? Dios no solamente está interesado en que seas su creación, Dios está interesado completamente en que tú seas su hijo. Nosotros, hermanos, la creación humana, fuimos hechos a la imagen, en un principio, a la imagen y semejanza de Dios. Y aun cuando el hombre se apartó de Dios por su propia voluntad, desobedeciendo, Dios siempre ha buscado la manera de restaurar la humanidad, de restaurar al hombre en su comunión con Él, porque Dios nos ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Y Dios quiere restaurarte. Quiere volverte otra vez a imagen suya. Díselo. Dios está tan interesado en nosotros, hermanos, que no nos quiere dejar como estamos, sino quiere cambiar completamente nuestra forma de vivir. Amén. Quiere cambiar completamente nuestro corazón, volver otra vez a implantar su imagen en cada hombre y en cada mujer en esta tierra. Y en respuesta a eso, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir un cristiano? El Señor quiere, hermano, que nosotros aprendamos a vivir santamente. Vuelvo a repetir porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que tú y yo, hermano, debemos cada día esforzarnos por vivir en santidad. Y vuelvo a repetir otra vez para que quede bien claro. No te está diciendo el Señor que seas perfecto, porque perfecto solamente Él. Lo que te está pidiendo el Señor que aprendas a vivir sabiamente.
obedeciendo sus mandamientos, haciendo su voluntad, siendo fiel a Él. Y tener un corazón dispuesto para hacer su perfecta voluntad en tu vida y seguir caminando con Él todos los días de tu vida hasta que venga por ti de regreso. Amén. Pero esto significa entonces que debemos dejar de hacer o debemos dejar todo aquello que no agrada a Dios. Cuando dejamos de hacer lo que no agrada a Dios, entonces de alguna manera, o podríamos decir de esa manera, entonces estamos haciendo lo que sí le agrada, o empezaremos a hacer lo que sí le agrada. Dejar a un lado todo lo que no sea de bendición para nosotros, para los demás, y dejar todo aquello que no está edificando nuestra vida. Porque debes de saber, hermano, que hay muchas cosas que no edifican tu vida, al contrario, la destruyen, la derriban, la fulminan. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere y lo que a Dios le agrada, entonces podemos hacer que nuestra vida sea edificada a través de su palabra, a través de su voluntad, a través de todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida y también a favor de otros. Dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, hablando aquí el apóstol Pablo a los Corintios, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, tenemos muchas promesas de parte de Dios. Promesas de bendición, promesas de transformación, promesas de libertad, promesas de hacer de nosotros una persona nueva, promesas de darnos la vida eterna. Así que dice Pablo, si tenemos todas esas promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad que Dios está haciendo en nuestra vida en el temor de Dios. Mire, una persona que tiene temor de Dios se guarda, se cuida de no hacer algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, de hacer cosas que no agraden a Dios, de hacer cosas que no nos contaminen. Y recuerde que hemos dicho muchas veces que tener temor de Dios es no tenerle miedo a Él, sino tener miedo de pecar contra Él. Y de esa manera entonces, cuando nos guardamos de todas esas cosas y limpiamos aún nuestro corazón, echando a un lado todo lo que está contaminando nuestra vida, el Señor empieza a perfeccionar nuestra propia santidad. Vamos caminando, vamos avanzando, vamos madurando, vamos siendo edificados, vamos siendo liberados, vamos siendo restaurados. Y el Señor continúa su obra en cada uno de nosotros. Pero además, hermanos, el Señor no solamente quiere que cambiemos, que caminemos con Él, también quiere que le sirvamos. ¿Cómo podemos servir nosotros a Dios? ¿Cómo podemos servirle incluso a los demás? ¿Cómo podemos hacerlo, hermano? ¿Sabe cómo? Siendo obedientes a Dios, siendo obedientes a nuestras autoridades espirituales,
siendo bondadosos con aquellos que lo necesitan. Esa es la mejor manera, hermanos, de servir a Dios en todo tiempo. Porque, mire, si amamos a Dios, vamos a sentir amor por nuestro prójimo, ¿no? ¿Cuál es uno de los mandamientos más importantes del Señor? Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Muy bien, creo que sí se la están sabiendo. Pero además dice, y amarás a tu prójimo Entonces el Señor, hermano, quiere no solamente que le sirvamos a Él, no solamente que le amemos a Él, sino que también lo hagamos con nuestro prójimo, que le sirvamos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo. Y si somos bondadosos con los demás, hermanos, estamos sirviendo a Dios de esa manera. Porque cuando tú, hermano, haces una buena obra por alguien que lo necesita, de esa manera, esa es una manera de servir también a Dios. No quiero decir que haciendo obras eres cristiano o estás ganando la salvación, no. Estoy diciendo que si ya eres salvo y eres cristiano, tienes que hacer obras que agraden a Dios, que sirvas a los demás, que les ames también. Ahora, siempre, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, siempre para poder agradar el corazón de Dios, siempre va a haber oposición. ¿Sabes cuál es tu principal enemigo? ¿Sabes cuál es ese alguien que casi siempre se quiere oponer a que tú obedezcas? ¿A que hagas la voluntad de Dios? ¿Sabes quién es el que siempre te está poniendo obstáculos para crecer, para avanzar? ¿Sabes quién es el que te pone trampas para que puedas caer y no sigas avanzando en lo espiritual? Hermano, el principal enemigo de todos los cristianos se llama Satanás. Ese es nuestro principal enemigo. Y mira, la Biblia nos alerta acerca de este ser espiritual. Y ahí en 1 de Pedro 5:8, el apóstol nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sed sobrios, estemos conscientes, estemos alertas y velemos. Estar atentos a todo lo que pueda venir. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si en un momento dado, hermano, no estamos alertas, no estamos velando, no estamos sobriamente actuando, entonces el enemigo nos va a agarrar descuidados. Porque el enemigo es bien traicionero, hermano. Nada más ve que alguien se debilita, nada más ve que alguien se descuida y dice la palabra, anda como león rugiente, nomás buscando a quien se devora. Pero también en Santiago 4:7, la palabra nos enseña y nos dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá.
Entonces, el enemigo siempre va a querer atacar. El enemigo siempre está listo para ver si te descuidas para devorarte. Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar que el diablo nos devore? Que el diablo cumpla con sus propósitos de apartarnos de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, de meter tentaciones y pecados para que podamos caer. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra, sométete a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Que andes haciendo tu voluntad y que andes haciendo lo que se te antoje y que andes por allá distraído y descuidado. No, sométete a Dios, dile: Señor, aquí estoy bajo tu cobertura, guíame, dirige mi vida, ayúdame a tomar decisiones correctas, ayúdame siempre a estar alerta de los ataques del enemigo. Avísame, por favor, Señor, y el Espíritu Santo te va a avisar, hermano. El Espíritu Santo es Dios, pero también como equipo son colaboradores, y el Espíritu Santo te va a decir: aguas con esto, cuidado, no te metas ahí, oye, esto no está bien. Fíjate, porque es una trampa del diablo. Y entonces el Espíritu Santo nos mantiene alerta para que de alguna manera podamos entonces, si es que aún el diablo nos ataca, resistir los ataques del diablo, cubiertos siempre por la sangre de Cristo, cubiertos siempre por la mano poderosa de Dios, y resistir lo que venga. Y dice la palabra que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos los ataques del diablo, entonces el diablo va a decir: no puedo con este. Y entonces huirá. Entonces tenemos que estar velando y tener cuidado, hermano, de no contaminarnos. Si Dios, hermano, ya te rescató y te sacó del pozo cenagoso, dice la palabra, ese pozo sucio donde tú y yo alguna vez estuvimos, y ya Dios nos rescató, nos limpió, nos perdonó, tenemos que mantenernos así. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué volver a ensuciarnos? ¿Para qué volver a contaminarnos? Y no me gusta mucho usar este pasaje, pero es necesario, ¿no? Dice la palabra que es como el perro, como si el perro volviera a su vómito. Otra vez a ensuciarnos, otra vez a contaminarnos, otra vez a lo mismo. Entonces tenemos que caminar, hermanos, buscando siempre mantenernos en santidad delante de Dios, en obediencia a Dios, resistir lo que el diablo pueda traer. Porque déjame decirte que el diablo va a usar cualquier método, cualquier forma y cualquier persona para tentarte, para atacarte, para desviarte. Puede usar a cualquier persona, hermano. Personas a lo mejor que ni siquiera te imaginarías que las pueda usar el enemigo, pero las usa para sus propósitos. Así es que tenemos que conservarnos en una línea directa con el Señor, bajo su cobertura en obediencia, buscando avanzar en el reino, buscando ser mejores cada día, no perfectos, pero mejores cada día, y evitar nuevamente regresar a eso de donde Dios nos sacó.
evitar los placeres que el mundo ofrece. Porque el mundo ofrece, ha ofrecido y seguirá ofreciendo placeres. Pero dice el Señor, hermano, ahí en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, buscar los placeres del mundo, seguir caminando en el mundo, ser amigo del mundo, entonces se convierte en enemigo de Dios. ¿Y por qué dirá la palabra, oh almas adúlteras? ¿Sabes? En pocas palabras, ser adúltero es engañar a una persona con otra. ¿No? Así de sencillo. Sobre todo pues en el matrimonio, ya que somos esposos. Cometer adulterio es engañar a tu esposo o a tu esposa con alguien más. ¿Y por qué dirá entonces aquí, oh almas adúlteras? Porque si ya el Señor nos compró con su sangre preciosa, si el Señor ya te rescató, si ya pagó un precio por ti, te metió en su iglesia, que es la esposa de Cristo, perdóname que use esa palabra, entonces ¿cómo rayos vuelves a traicionarlo? ¿Cómo rayos puedes volver a engañarlo? ¿Cómo puedes serle infiel? Estamos cometiendo adulterio espiritual. Hay otro versículo en Santiago 1:26 que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjate lo que dice, la religión pura, sin mancha, sin mácula, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, ayudarlas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de lo que el mundo nos pueda contaminar. Esa es la religión pura, dice. Ahora, también el Señor nos alerta de las falsas doctrinas. En Mateo 7:15, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que se visten con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, hermano, necesitamos tener cuidado de no meternos en otras cuestiones que no sean la sana doctrina de Dios. Hay por ahí muchas religiones que aparentemente son buenas, que ponen a Dios como fundamento, pero que en la medida que tú caes, te das cuenta que es un engaño. Porque ayer decíamos, te enganchan, te hacen creer, te jalan para sus propósitos. ¿Y sabes cuál es el propósito de las falsas doctrinas? Alejarte de la buena doctrina.
alejarte de la verdad, engañarte de tal manera que te confundas y ya no sepas cuál es la sana doctrina, la buena doctrina de parte de Dios. Y cuando caemos en eso, hermano, entonces nos vamos perdiendo y nos vamos engañando y vamos cayendo en las mentiras del diablo. Guardaos, dice también, de los falsos profetas. Han surgido un montón de gente que se dicen profetas y van y te dan palabra, cuando la palabra que te dan no viene de Dios, son sus propios pensamientos. Porque, ¿sabes? A veces dicen, te voy a dar palabra de parte de Dios. Y te empiezan a decir un montón de cosas y te engañan y te sorprenden y dices, creo que lo que me dijo va de acuerdo con lo que yo estoy viviendo, va de acuerdo con mi situación en la que estoy y los problemas que tengo. Hermano, muchas veces la gente conoce tus problemas, conoce tus necesidades, conoce lo que estás pasando y se aprovechan de ahí para decirte, Dios dice esto. Dios dice que estás pasando por una situación así, así, asado. Pues ya se sabe, ¿eh? Por eso estás aquí. Y te profetizan cosas que no vienen de Dios, ni del corazón de Dios, sino son palabras de hombre. Y el diablo utiliza a todas esas personas para engañar. Y para que tú las veas y digas, ay, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Me dio en el clavo en todo. Pues sí, porque ya preguntó, ya indagó, ya sabe cómo vives, ya sabe lo que te pasa y por ahí se va. Así que necesitamos tener cuidado cuando nos den palabra, necesitamos pasarla por el filtro. ¿Y sabes cuál es el filtro de la palabra de Dios? Pero también, hermano, tenemos que ser obedientes, ¿no? Oiga, ¿un cristiano es obediente? Estoy hablando de un cristiano, no de alguien que se dice cristiano. ¿Un cristiano es obediente? Necesitamos ser obedientes, hermano. Porque la desobediencia y la rebeldía a Dios el Señor no la va a tomar para bien, sino para mal. Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Les decíamos las predicaciones anteriores, ¿y será Dios tu Señor realmente? ¿Se acuerda que mencionamos esa frase que dice, me dices Señor y no me obedeces? Entonces no soy tu Señor. Si fuera tu Señor, me obedecerías. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, que precisamente está allá en los cielos. El que hace la voluntad, el que es obediente, el que se sujeta, el que se alinea. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. A veces mostramos que somos demasiado religiosos.
A veces creemos que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos verdaderamente cristianos y solamente somos religiosos. Porque el hecho de ser seguidor o simpatizante de una religión como es la cristiana no te hace un verdadero cristiano. El hecho de venir cada domingo y tomar un lugar aquí en la congregación y eso sea lo único que haces, no te hace un cristiano. A veces servir por ahí en alguna actividad de la iglesia con toda disposición quizás de tu corazón y ayudas y trabajas para la iglesia, eso no te hace un cristiano. El Señor Jesús, hermano, se indignó con la gente religiosa, con la gente que solamente aparenta. Porque hay mucha gente que aparenta nomás. Y Jesús se enojó. Y si leemos Mateo 23:13, el Jesús dice estas palabras. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Una persona religiosa, hermano, ni hace lo que tiene que hacer, ni hace la voluntad de Dios, y tampoco permite que los demás lo hagan. Los demás quieren hacerlo, pero tú se los impides porque eres una persona religiosa. Y a lo mejor me vas a decir: no, es que yo nunca le he dicho a las personas que no lo hagan. Pues con tu ejemplo. O no, muchas veces nos hemos dado cuenta y decimos: ah, pues si mi líder lo hace, pues yo también lo hago. Y si él no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. Porque no debemos de seguir al hombre, hermano, ni imitar al hombre. Tenemos que seguir a Dios, imitar a Dios. Imitar a Jesús. Pero que es muchas veces lo que está muy fuerte en nosotros y nos impide ser obedientes y hacer la voluntad de Dios: nuestra carne. Nuestra carne, hermano. Jesús ahí en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A ver, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer para que no entremos en tentaciones? Estar atentos, velando, conscientes y orando. Porque el diablo te va a poner enfrente tentaciones. Tenemos que aprender, hermanos, también a discernir para decir: ah, no, esto no es de Dios. Pero también tenemos que conocer la palabra para saber si es la voluntad de Dios o no. Porque así como el diablo engañó a Eva y a Adán, pues también nos quiere engañar a nosotros. Nos pone las cosas aparentemente como dice la palabra, pero no son exactamente lo que dice la palabra. O el diablo trae tentaciones, y dijimos ya alguna vez, las tentaciones siempre van a ser atractivas.
a lo mejor no es correcto el ejemplo que voy a poner, pero es como si a un hombre le ponen una mujer guapa, pues sobres, ¿no? Pero si le ponen una no tan agraciada, voy a decir no. Porque el diablo siempre presenta las tentaciones de una manera agradable, grata, atractiva, para que podamos caer. Si no, no vamos a caer. Pero siempre tenemos que estar velando y orando para no entrar en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, porque muchos espíritus en nuestra vida, nuestro espíritu está dispuesto a ser obedientes, fieles a Dios, pero la carne es débil, dice. Nuestra carne es débil. Y hay muchas cosas y muchas armas que el enemigo utiliza para apartarnos del Señor. Cualquier cosa, hermano, que pretenda apartarnos de Cristo se considera enemigo de los cristianos. Cualquier cosa, repito, que quiera apartarnos de Cristo se considera nuestro enemigo. Si por ejemplo, voy a poner este otro ejemplo, si alguien nos propone hacer un negocio con ganancias deshonestas y te dice, mira, vamos a entrarle a este negocio, es ilegal, es deshonesto, pero nos va a dejar un montón de lana. ¿Qué dices? ¿Le entras? Porque el diablo conoce que tenemos necesidad. Dice, no, pues con esto salgo de todas mis broncas. Con esto pago todo lo que le debo al banco y a mi compadre y a mi mamá y a mis hermanos. Con esto. Pero es una trampa. ¿Atractiva? Mucho. ¿Necesitamos eso? ¿Necesitamos el dinero? Claro que sí. Pero esa es un arma que el diablo va a utilizar para caer, para hacernos caer. Y entonces cuando caemos nos apartamos de lo que realmente Dios quiere de nosotros. De lo que realmente Dios quiere que hagamos o que no hagamos. Por eso tenemos que estar alertas, velando y decir, no, aquí me están poniendo un 4 y si caigo, a lo mejor no nomás se va al bote el que me invitó, sino yo también. Mira, el enemigo va a usar cualquier cosa puede convertirse en un arma del diablo para hacerte caer, para apartarte de Dios. Y cuando digo cualquier cosa, a veces son cosas tan sencillas y tan insignificantes que el diablo usa para apartarte. Simplemente cuando tú llegas y pasas delante del pastor, de la pastora, de tu líder y no te saludó y te ofendes, dicen, no, aquí no, ni me saludan, ya no vengo aquí, me voy a ir a otro lado, me voy a otra iglesia. Pero ni aquí ni allá, hermano. Lo único que el diablo hizo es apartarte. Poner en ti alguna ofensa muy sencilla, muy simple, pero que ya lastimó tu corazón y agarras y te vas. Son armas. Pero ¿sabes una cosa? No solamente el diablo tiene armas, también Dios
nos ha dado armas espirituales a nosotros. ¿Cuáles son las armas que tiene el cristiano? Ahorita vamos para allá. Mira, lo primero que tenemos que saber es que los cristianos contamos con la protección que nos puede dar aquel que nos ha dado la victoria. Y no solamente una vez, sino todos los días de nuestra vida. Saber que contamos con la protección de Dios. Porque el Señor Jesús, hermano, es nuestro mejor y principal aliado. A través de Él es como nos vamos manteniendo de pie cada día bajo cada ataque del enemigo. Porque el enemigo nos ataca todos los días, hermano. Él no descansa. Él no duerme. Aún en sueños nos sigue atacando. Pero tenemos la protección de Dios, ¿no? Tenemos la protección del Todopoderoso, aquel que nos dio la victoria en todas las cosas. Pero aparte de tener a Cristo en nuestra vida, hermano, contamos con más armas poderosas. Otra de ellas es su palabra, la Biblia. La Biblia, hermano, es un arma muy poderosa. Y no quiero decir que te defiendas y te agarres a bibliazos al que te hizo algo, no. Sino que la leas, que te la aprendas, que la declares. Una vez más repito, ¿con qué se defendió Jesús en el desierto cuando fue llevado por Satanás para ser tentado? ¿Con qué se defendió? ¿Con las piedras de que había ahí en el desierto? ¿Agarró un manojo de arena y se lo echó en la cara? ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra. Y en cada cosa que el diablo le propuso, que era precisamente para hacerlo caer, él se defendió y dijo: escrito está esto, esto, esto y esto. Porque escrito está. ¿Y escrito está en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la verdad y es la palabra de Dios ayer, hoy y para siempre. Y te voy a dar otro versículo, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice, es viva y también es eficaz. Es una espada de dos filos. ¿Y sabes por qué es una espada de dos filos? Porque mira, cuando la palabra de Dios como espada entra hasta lo más profundo de tu ser, dice aquí, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los que estás pensando y las intenciones de tu corazón. La palabra de Dios penetra. Y a lo mejor duele. Pero tiene dos acciones. Quizás cuando entra duele,
pero cuando sale, y verá. Porque la palabra de Dios entra hasta matar todo lo que está aquí adentro que no está de acuerdo a su voluntad. Sea desobediencia, rebeldía, vicios o lo que tú quieras. Por eso a mucha gente, hermano, ahorita que estamos tocando temas importantes, fundamentales para la vida de los cristianos, es una palabra dura, es una palabra fuerte, es una espada que penetra, que va a quebrar y a romper todas tus intenciones, malas intenciones. Por eso a muchas personas no les gusta. Por eso muchas personas se incomodan. Mira, sí te lo voy a decir. Ahorita que hemos estado hablando acerca de temas fundamentales, por ejemplo, ahorita que hemos estado hablando de la autoridad espiritual, llega un momento, desde aquí yo me doy cuenta, llega un momento en que la palabra que no es mía, sino de Dios, se convierte en una espada y va y le pega al que anda mal y los incomoda. ¿Y sabes qué pasa? Cuando ya está bien duro el ataque, la situación y el golpe, agarran y se separan y se van. Buscan cualquier pretexto, van a hablar por teléfono allá afuera, se sacan al niño a pasear, dicen que van al baño, pasan por agua, pero la palabra les está llegando de tal manera que los incomoda y los perturba porque dicen, no, ya no quiero seguir oyendo eso, porque me está tocando hasta lo más profundo de mi corazón, porque eso he pensado, eso he sentido, y yo sé que está mal, y ahorita la palabra ¡pum! Me está dando bien duro. Ayer tuvimos reunión de pastores del área, precisamente estábamos comentando algunas cosas al respecto, y yo le decía, yo puedo ver cómo la palabra se convierte en esa espada y golpea, incomoda, algunos los lastima, entre comillas, y yo veo como la gente empieza en una efervescencia que ya no puede permanecer en su lugar y mejor agarran y se van. ¿Y sabe qué pasa? Al domingo siguiente ya no vienen porque vamos a seguir hablando de lo mismo. Así. La palabra de Dios es viva y además es eficaz. Así es que yo no sé, hermano, pero a veces, como buenos cristianos, nuestro pensamiento debería ser, ¿sabes qué, Señor? Quebrántame. Sé que me estás pegando duro, pero síguele. Porque cuando la espada salga, todo lo que había adentro que me estaba estorbando va a quedar destruido. La palabra dice, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es un arma, por eso dice que es una espada. Pero con esa misma espada tú le puedes dar golpes al enemigo, te puedes defender. Cuando el diablo quiere meterte cosas y quiera meter intenciones y pensamientos en tu corazón, le puedes dar
con la palabra. Y tú le puedes decir al diablo, eres un mentiroso. Ya sé cuál es tu intención, pero sabes, no me vas a hacer daño, porque la palabra de Dios dice. Entonces sacas tu espada y le dices, me estás atacando, pues ahí te va. También de aquí para allá. ¿Cuántos dicen amén? Otra arma, hermanos, es la oración, que ya por ahí ya lo mencionaron algunos. Es un arma muy poderosa para mantenernos de victoria en victoria, porque a través de ella, hermanos, a través de la oración, vamos a recibir dirección de parte de Dios. Vamos a tener revelación y poder de Dios. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. La oración de los justos puede mucho. Es un arma poderosa. Nos da dirección, nos da revelación. A propósito, la próxima semana empiezo a hablar, el tema va a ser la revelación. Dice la palabra otra vez en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Orando para que no entremos en tentación. Y finalmente, hermano, bueno, el ayuno también lo vamos a incluir ahí porque también es un arma poderosa. El ayuno nos vuelve sensibles a la voz de Dios, sensibles al Espíritu Santo. Sacrificamos algo en nuestra carne, pero le damos más libertad al Espíritu de Dios. Y cuando combinamos todo, hermano, no, pues ¿para qué le cuento? Pero finalmente, hermanos, el apóstol Pablo en Efesios 6 nos da también algunas otras armas. No todas las armas van a ser de ataque, algunas van a ser de defensa. Mateo 6:10 nos habla, o Mateo 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. Mateo 6:10 en específico dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de la fuerza de quién? La fuerza del Señor. Entonces aquí Pablo empieza a describir lo que él considera la armadura de Dios, donde se nos habla, por ejemplo, del cinturón, simbolizando la verdad, hablar con verdad, mantenernos en la verdad. La coraza, que significa la justicia. El calzado, que nos dice que debemos llevar el evangelio a los demás. El escudo, que significa la fe. El casco o el yelmo, que es el que protege nuestros pensamientos, nuestra cabeza, significa y representa la salvación. Y finalmente tenemos la espada del Espíritu, que obviamente, como acabamos de ver, es la palabra de Dios. Todo esto, hermano, nos ayuda a mantenernos firmes cuando los enemigos del cristiano vienen y atacan, y nos ayuda a tener victoria sobre ellos en todo tiempo. Amén. Ahora, ¿qué querrá decir esto? ¿Que ya no vamos a tener pruebas y que ya no vamos a tener luchas? ¿Que ya estaremos exentos de todo eso?
No, mi hermano, vamos a seguir teniendo pruebas y vamos a seguir teniendo luchas. Lo único que tenemos que entender es que el Señor nos ha dado la victoria. Porque el Señor además nos lo advierte, allí en Juan 16:33, dice que tendremos aflicción. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjese cómo empieza la palabra. Estas cosas que os he hablado, les voy a decir, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener aflicciones, hermano. Nuestras aflicciones no se van a terminar hasta que estemos allá en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí seguiremos teniendo pruebas y seguiremos teniendo luchas. Pero Dios nos ha dado la victoria. Dice, confiad. Confiad en mí, dice el Señor. El mundo te está atacando, el mundo te está trayendo muchas aflicciones y muchas luchas has tenido con el mundo. Confía porque yo ya vencí al mundo. Y yo gané la victoria para ti en la cruz del Calvario. Y es la victoria que te quiero dar cada día, en cada lucha, en cada prueba. Tú estás siendo victorioso. Si confías en mí, claro. Mire, muchas pruebas que a veces padecemos son permitidas por Dios. ¿Sabía? Porque las permite a manera de un examen. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad Dios permite que seamos probados? Lo hace, hermanos, con el fin de hacernos ver dónde estamos débiles, dónde nos falta comunión con Dios, dónde nos hemos estado apartando, desviando de la voluntad de Dios. Cuando padecemos algunas cosas, estamos en un periodo de prueba, pero ¿sabe? A través de las pruebas, muchas veces el resultado es que nos acerquemos más a Dios. ¿O no? Porque cuando estamos pasando por diversas pruebas y tribulaciones que Dios las permite, es porque a veces nos hemos apartado de Él y nos está jalando otra vez. Cuando en nuestro pensamiento y en nuestro corazón decimos, no, pues yo vivo bien, estoy bien, gano bien, trabajo, no tengo necesidad de nada, me la paso bien chévere, pues entonces me estoy apartando de Dios porque ya no voy a la iglesia, ya dejo de ir a la oración, ya no estoy yendo a mi grupo y el diablo me está alejando y el Señor a través de una prueba nos dice, hey, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate lo que he hecho por ti. No te olvides que todo lo que eres y todo lo que tienes me lo debes a mí. Primera de Pedro 1:7, ya estoy casi terminando, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es probada? Nuestra fe. Mucho más poderosa, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque a través de las pruebas, entonces, muchas veces la intención de Dios es acercarnos más. Y cuando Jesucristo sea manifestado, entonces le alabaremos, entonces le glorificaremos, entonces le honraremos.
Las luchas muchas veces vienen de parte del diablo. Pero como dijimos, con el objetivo de destruir la obra de Dios en nosotros. Y ya por último le leo Efesios 6, versículos 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha. ¿De qué está hablando? De una lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren, un día vamos a hablar acerca de esto, acerca del orden y la jerarquía que hay tanto en el cielo como de parte del diablo. Y vamos a hablar de qué son los principados, qué son las potestades, qué son los gobernadores, qué son las huestes de maldad. Ya he estado yo pensando en eso. No tenemos lucha contra las personas, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todas las huestes, gobernadores, principados y potestades del reino de las tinieblas, en las regiones celestiales. Contra ellos es nuestra lucha. Y luego termina diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 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 Como conclusión, hermano, quiero decirle entonces que literalmente ser cristiano significa pertenecer a Cristo. Amén. Puede significar partidario de Cristo o seguidor de Cristo, aunque yo diría en vez de seguidor, diría discípulo de Cristo. Si no estamos haciendo esto, hermano, ¿seremos cristianos? Mire, desafortunadamente con el paso del tiempo la palabra cristiano se ha perdido mucho en su significado y continuamente es utilizada para describir a alguien religioso que a lo mejor sí tiene buenos valores morales, porque a veces la gente cuando nos ve estamos haciendo una buena obra, nos expresamos bien, somos piadosos y hacemos buenas cosas, dicen, es un buen cristiano. Y muchas veces esa palabra es utilizada para describir a estas personas en lugar de expresarla para un verdadero seguidor de Cristo, una persona que ha nacido de nuevo. Porque mire, mucha gente no cree ni confía en Cristo, se considera cristiana simplemente porque asiste a la iglesia, porque vive en una comunidad cristiana, aunque no obedezca a Dios, aunque no obedezca a las autoridades que Dios ha delegado. Y le voy a recordar algo, aquellas personas que están allá atrás de verde, de negro, azul y blanco, son autoridades delegadas y tenemos que obedecer. No, es que a mí no me parece. No le estoy diciendo si le parece. Gente que no obedece, se dice cristiano aunque quiera hacer su propia voluntad. Hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia, a la presencia de Dios porque Dios está aquí, con una actitud como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Porque así he oído expresiones, cuando la gente muchas veces se va enojada, ay, pues antes digan que vengo.
como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Pero déjeme decirle algo muy puntual. Usted no le está haciendo ningún favor a Dios. Dios le está haciendo un favor a usted. Porque Dios nos hace el favor de permitirnos venir a su presencia. Porque quiere salvarnos, porque quiere perdonarnos, porque quiere cambiarnos. Dios, hermano, no quiere llenar su iglesia con simpatizantes, ni con rebeldes y desobedientes, sino con hombres y mujeres fieles, obedientes y dispuestos a dar todo por Él, dando buen testimonio, dando ejemplo de fe, comportamiento con las cosas y en los lugares donde la presencia de Dios está. Porque asistir a la iglesia, hermano, servir a aquellos quizás que sean menos afortunados que uno, o ser solamente una buena persona, no lo hace cristiano. Y alguna vez creo que ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Hay una frase de un evangelista que dijo que expresó lo siguiente: el estar en una iglesia no lo hace cristiano, al igual que vivir en un garage no te hace un automóvil. No sé si se entienda. El permanecer en un lugar, en una iglesia, no te hace cristiano, así como el permanecer en un garage no te hace que seas un automóvil. Ser un miembro de una iglesia, asistir a los servicios regularmente y dar para la obra de la iglesia no pueden hacerle un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es la persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para poder darnos vida eterna a todos los que creamos en Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, formar parte de la verdadera familia de Dios y una persona a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo. Dios, hermano, pone un deseo en el corazón de cada cristiano, el deseo de cambiar totalmente su estilo de vida, y le da motivación para llevar una vida diferente. Entonces, el significado de ser cristiano y la marca de un verdadero cristiano es mostrar amor hacia Dios, amor hacia los demás, obediencia a la palabra de Dios y sujeción a sus autoridades. Cuando hagamos todo esto, hermano, porque a lo mejor algunos, me incluyo, nos falta alguna cosa, ¿no? Pero cuando hagamos esto, entonces seremos hijos de Dios y verdaderamente cristianos. Amén.